Región. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora, el 4 de enero, comenzando el 2021 a nivel laboral. Y es que comenzamos a nivel laboral este 2021 con una noticia, y es que por lo menos en Bogotá tendremos confinamiento de 3 localidades muy importantes: Engativá, Suba y Usaquén. Tenemos también anuncio, por ejemplo, del gobernador de Cundinamarca. Para el Puente de Reyes, los confinamientos y los toques de queda van a ser mucho más restrictivos, así también lo anunció el departamento del Valle del Cauca. Pero ¿son estas medidas las que se tienen que tomar? ¿Eran evitables o no? ¿Qué es lo que está pasando con las unidades de cuidados intensivos? Desde el año pasado, la última semana de diciembre, estuvimos hablando aquí como nuestro tema central precisamente sobre eso, sobre qué pasa con las unidades de cuidados intensivos. Si ustedes nos quieren enviar alguna comunicación, alguna información, alguna pregunta, lo pueden hacer a través del 301-764-4108. Ahí en esa línea de WhatsApp los estamos leyendo constantemente. Y quiero saludar a nuestro primer invitado, que es el doctor Fabián Andrés Rosas Romero. El doctor Rosas es el presidente de ASEM, que es la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor Rosas, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Camila, muy buenos días, ¿cómo están? Desde la asociación, desde ASEM, ustedes este fin de semana pues hacían el llamado de atención y lanzaban la alerta de lo que estaba pasando con las unidades de cuidados intensivos en Bogotá principalmente. Esta medida de los confinamientos en 3 localidades, ¿a ustedes les parecen que son las medidas que se deben tomar para poder evitar esa aglomeración que se está viendo en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos? Es que, bueno, esta medida de la administración de la ciudad fue tomada gracias a la reunión que tuvimos en conjunto con el alcalde encargado y con los representantes de la Secretaría Distrital de Salud y con el gremio médico, en el cual pues manifestamos nuestra preocupación sobre el aumento de los pacientes COVID y el represamiento de esos pacientes en los servicios de urgencias, pues porque las UCI ya están colapsadas. Entonces, pues va por buen camino el hecho de que se haya hecho un confinamiento a 3 localidades, de las cuales son de las que más número de contagios hay. Creo que es una decisión acertada por parte de la administración local, sin decir que hay todavía mucho por hacer todavía. Pero, doctor Rosas, si bien se supo que el gobierno nacional pues va a sentarse a las 2 de la tarde con el gobierno local para hablar de este decreto sobre el confinamiento de esas 3 localidades, sí es cierto que a nivel nacional pues se hablaba que hemos tenido ocupación de las UCI mucho más alta que la que tenemos hoy en día. Por favor, explíquenos en cómo están los números de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y si estamos en el peor momento para hablar de que hay que volver a un confinamiento. Pues miren, el llamado de alerta o la parte que nos preocupó a nosotros es que desde los servicios de urgencias hemos visto que estos servicios están colapsados, no solamente por pacientes COVID, sino también por el afluente de pacientes no COVID, como aumento de enfermedades cardiovasculares o vasculares, politraumatismos por accidentes de tránsito, y además nos dimos cuenta que teníamos represados muchos pacientes que están con ventilación mecánica en los servicios de urgencias. Ese fue nuestro llamado de alerta, y al comparar y al poder mirar la información que tenemos en el sistema de información de la Secretaría de Salud, vemos que pues no concuerdan los números, ¿no? Entonces, digamos que en lo que tenemos actualmente, vemos que tiene una ocupación del 77% para UCI COVID, y un 83-84% para UCI no COVID. Entonces, haciendo unas cuentas, al día de hoy tendríamos disponibles 390 camas de UCI COVID. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos teniendo represados en los servicios de urgencias pacientes que requieren unidades de cuidado intensivo? Esa es la pregunta que le hacemos
a la administración local. Claro, pero doctor Rosas, si usted dice, acá las unidades de cuidados intensivos se han venido ocupando no solo por pacientes COVID, sino por pacientes no COVID, porque vemos un aumento en otro tipo de enfermedades. Ese otro tipo de enfermedades, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que estemos viendo más pacientes con otro tipo de patologías? Claro, obviamente eso es diferente al primer pico. En el primer pico, casi todas las UCIs están abocadas a pacientes COVID, pero la población estaba confinada. En este momento tenemos la población abierta, haciendo sus actividades muchas veces de forma irresponsable, porque no estamos siendo cuidadosos con las medidas de bioseguridad, no tenemos uso adecuado de los tapabocas, que es lo que estamos viendo generalmente, y eso hace que aquellas personas que tengan patologías crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, se descompensen. Entonces, en este momento tenemos un número finito de UCI, de camas de UCI, pero ¿para quiénes? Para pacientes COVID, pero también para pacientes no COVID. Entonces, esta es la suma de un montón de variables que hacen que el escenario no sea el mejor. Pero doctor Rosas, acá yo no sé si estoy entendiendo mal, pero ustedes lo que dicen es que es bueno los confinamientos o necesarios los confinamientos, no solo para evitar que la gente llegue a las UCI por COVID-19, sino por otras enfermedades. Entonces, básicamente la solución a que la gente no se enferme, no solo de COVID, sino de otras cosas, es estar en su casa. Es que en este momento el confinamiento nos hace tener al personal de salud una capacidad de respuesta. ¿Qué hace? Que muchas personas estén en su casa y el afluente que llegue a los servicios de urgencias pues sea mucho menor. Entonces, tengamos capacidad de respuesta. No quiere decir que si nos confinamos y todos estamos en cuarentena, no nos vayamos a contagiar. Posiblemente sí, pero en mucho mayor tiempo. Entonces el sector salud tiene mayor capacidad de respuesta para este evento. Pero si estamos todos por fuera, todos nos llegan y el consumo de recursos de talento humano pues va a ser insuficiente para esa demanda de atención. Doctor Rosas, una de pues las iniciativas que hubo o que hay para aumentar esa capacidad de respuesta son los llamados hospitales de campaña, hospitales de emergencia, por ejemplo, lo que se hizo con Corferias. ¿Eso sí es realmente útil o no se cuenta con suficiente equipo y definitivamente no hay suficiente personal para que pueda funcionar a cabalidad? Desde la asociación hemos analizado ese escenario y queríamos compararlo con qué fue lo que pasó durante el primer pico. En el primer pico se habilitaron una serie de camas o de espacios que no estaban destinados para el sector salud y se hizo un muy buen trabajo para poderlos destinar. Pero como la población estaba confinada, ¿sí?, esos espacios quedaron muchas veces sin ser utilizados. En este momento, ¿qué pasa? Se cerraron esos espacios por disminución del pico y ahora que tenemos toda la gente por fuera, tenemos aumento del pico, tenemos más pacientes críticos, y ya no contamos con esos espacios. Entonces, una de las propuestas, y es lo que se hace generalmente en situaciones de múltiples víctimas o de desastres, es tratar de utilizar escenarios y tratarlos de ubicar y adaptar para la atención de salud, primordialmente para atenciones no COVID, para tratar de destinar todo lo que sea COVID dentro de los hospitales. Pero, doctor Rosas, ¿usted no cree que decretar ahora confinamientos y acuartelamientos ya es un poco tarde? Es decir, debió hacerse antes de las fiestas de diciembre, del 24 y el 31, porque ahora vienen los efectos de ese relajamiento social y de esa manera como nos comportamos todos de cierta forma irresponsablemente. ¿Este confinamiento ahora, en este momento, tiene sentido? Pues mire, yo estoy de acuerdo en el sentido que ahorita estamos viendo el coletazo de lo que pasó en las épocas decembrinas, en Navidad. Y estamos esperando el segundo, que puede ser mucho peor de lo que estamos viviendo actualmente, que es lo que vivimos a final de año, que lo estamos esperando para mediados o finales de enero. Entonces, la idea de poder hacer un confinamiento en este momento pues nos sirve para ese coletazo y para poder determinar y tener capacidad de respuesta, pero vemos y entendemos que hay unas circunstancias ajenas a la parte médica que influyen muchísimo, que es toda la parte económica, pero desde el punto de vista científico, hacer unos confinamientos sectorizados, tratar de ubicar cuáles son las áreas o las localidades de mayor contagio, nos ayudaría un montón. Señor Fabián, esto se veía venir sin duda alguna. La alcaldesa ha dicho que ella no va a cerrar toda Bogotá, pero lo que dicen los especialistas es que con la gente confinada, los sistemas de salud no se saturan. ¿Usted le pediría hoy a la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, que confine a toda Bogotá, a toda la capital?
¿Cuál es el efecto del confinamiento? El confinamiento hace que el sector salud tenga una mayor capacidad de respuesta. Es diferente atender a 1.000 personas en una semana que a 1.000 personas en un mes. Es lo que hace el confinamiento. Teniendo en cuenta y presupuestando que este segundo pico pueda llegar a ser inclusive mayor que el primero, es una de las posibilidades que se contemplan de hacer un confinamiento de la ciudad. Claro, pero señor Rosas, ahí entonces entramos no en una disyuntiva ni mucho menos, pero sí en lo que dicen muchos oyentes. ¿Y quién va a pagar los arriendos? ¿Y qué vamos a hacer con la gente que se queda desempleada? ¿Y qué pasa con aquellas personas que se enferman de otras cosas por cuenta de la cuarentena, las depresiones, las enfermedades mentales? Es decir, estamos tratando de atajar un problema que es el del COVID-19 para que no se colapse el sector salud, pero no puede terminar colapsándose por otras dolencias, como usted mismo nos lo decía, hoy las UCI están llenas no solo de pacientes COVID, sino de otras dolencias. Claro, Camila, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este es un evento en el cual no es una responsabilidad solamente del distrito o de la alcaldía o una responsabilidad solamente del sector salud. Es una responsabilidad de toda la comunidad. Si hubiéramos sido muy disciplinados en el uso de tapabocas, evitar confinamientos, evitar visitar sitios de gran afluencia de público, posiblemente en este momento no estaríamos viviendo eso. Entonces, creo que es un llamado también al autocuidado, a la autorresponsabilidad, el tratar de poder cuidar a los seres queridos que están a su alrededor, pero esto no es solamente una responsabilidad de algún sector, es una responsabilidad de todos. Doctor Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencia y Emergencia, gracias por atendernos. Quizá una última duda que tengo antes de despedirlo, que yo sé que usted se tiene que ir. Si llegamos al colapso de las unidades de cuidados intensivos, y vuelvo a una pregunta que hacíamos a principios del 2020, ¿qué es lo que hacen ustedes dentro de las salas de emergencia para definir a quién le dan la UCI y a quién no? Ya llevamos un año en pandemia, yo imagino que esos protocolos ya están establecidos. ¿Cómo funcionan? Hay unos protocolos establecidos a nivel mundial, no solamente a nivel distrital, hay unos protocolos muy esclarecidos desde la OMS también, que se utiliza más que todo en eventos de múltiples víctimas en desastres, terremotos y esas situaciones. Esperamos no llegar a ellos. Hay unos protocolos establecidos que los hace y hay unos lineamientos que cada institución los puede adaptar o adoptar, depende de los lineamientos de cada institución. Aún no se ha llegado a ese momento, espero que no, pues con ayuda también del distrito y de la administración local y nacional también. Claro, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo es para que uno sepa? Es decir, ¿se prioriza a un joven por encima de un adulto mayor? ¿Se prioriza a alguien que tenga mejor salud que una persona que no? Es decir, si ustedes lo que están alertando es que están las UCIs a puertas de colapsar, que podríamos llegar a tener una ocupación de 100% de las UCI, no solo para pacientes COVID, sino para otras patologías. Si ese es el panorama, pues quiere decir que podríamos llegar a que tendríamos que escoger. ¿Cómo se escoge? Hay unos lineamientos claros según la literatura científica que lo que determina es, uno, cómo es su condición clínica actual, eso se determina por unas escalas médicas para poder qué tan grave está. Segundo, qué comorbilidades puede llegar a tener ese paciente. Es diferente un paciente que tenga un cáncer terminal a un paciente que tuvo algún momento cáncer, es diferente, ¿sí? Y se determina su condición actual y su probabilidad de sobrevida. No se escoge a quién se atiende y quién no, eso es diferente. Todos tienen el derecho y todos se atienden, pero lo que sí se puede priorizar es aquellos pacientes que pueden requerir y a quién puede subirse a la unidad de cuidado intensivo. Pero están claros los lineamientos, repito, uno, la condición clínica actual, qué tan grave está, cuáles son sus antecedentes, sus comorbilidades, su probabilidad de sobrevida a 5 años, que es lo que determinan muchos de los artículos científicos, para poder determinar esa priorización. Su probabilidad de vida a los próximos 5 años. Doctor Fabián Andrés Rosas, mil gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias y quedamos atentos. Y a las 12 del día y 29 minutos también nos acompaña el doctor Hernán Bayona. Él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, bienvenido. Gracias por acompañarnos a usted también en medio de esta pregunta que nos hacemos. ¿Se nos vienen nuevos confinamientos? ¿Son las medidas acertadas o no para luchar con lo que está pasando con el coronavirus? Bienvenido. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio.
Creo que me alcanza a escuchar bien. Lo escucho perfectamente, doctor Bayona. Vale. Básicamente creo que he venido escuchando perfectamente lo que estaba diciendo el doctor Fabián Rosas de ASEM y concuerdo en muchísimas cosas con él. Realmente era fundamental que se generaran medidas por parte de las autoridades para definir el confinamiento y otras medidas de salud pública que permitieran salir de esta crisis en la cual estamos. Definitivamente se requieren este tipo de medidas en este momento por muchas razones, varias razones. La primera es que efectivamente, como dice el doctor, nosotros tenemos una gran preocupación por la disponibilidad de las camas UCI que están expuestas pues en Salud Data, y se supone que tenemos cerca de 400 camas, pero en la práctica hemos visto cómo muchísimos pacientes tienen grandes dificultades para la construcción de esas camas, para el transporte y la ubicación o recepción hacia esos sitios donde hay las camas UCI. Y básicamente esto ocurre porque muchísimas instituciones tienen dificultades para el funcionamiento de esas UCI. Primero porque no hay medicamentos, no hay suficientes medicamentos. Esto no es solamente en Bogotá y en Colombia, es en el mundo entero. Hay un déficit de medicamentos, de productos anestésicos y relajantes para poder manejar estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Esta alerta fue emitida desde julio por la Organización Mundial de la Salud y era fundamental prever este tipo de situación. Entonces muchas instituciones, aunque tengan el espacio físico, no pueden recibir los pacientes porque no tienen cómo atenderlos. Y por otro lado está el tema de las personas que van a atender a estos pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Y evidentemente, por toda la pandemia, por las vacaciones, porque muchos han fallecido, cerca del 30% del personal de la salud se encuentra disminuido, limitado o incapacitado, o muchísimos han renunciado por las muy malas condiciones con las cuales están contratados, fundamentalmente las terapeutas respiratorias. Hay una escasez muy importante de terapeutas respiratorias que son fundamentales para el manejo de las unidades de cuidado intensivo. Doctor Bayona, precisamente a eso iba, es al estado de los contratos y de los pagos de las distintas formas de profesionales que se necesitan dentro de una UCI, que como usted bien nos está diciendo son distintos tipos de profesionales. ¿Qué sabemos de cómo están los pagos en distintas partes del país a los profesionales de las UCIs? No, la situación sigue igual que al principio de pandemia. Hay un atraso en una gran cantidad de sitios para el pago de los profesionales, sobre todo para los médicos y especialistas. Muchos tienen atrasos de 3 y 6 meses en el país. En Bogotá también está ocurriendo, muchísimos sitios donde les deben 3 y 6 meses. Durante el pico de pandemia, muchos de estos especialistas fueron contratados para hacer apoyo de las unidades de cuidado intensivo, pero en cuanto cayó el pico, estos contratos fueron dados por terminados y obviamente generan grandes dificultades para el tema económico de la gente. Pero no solamente los médicos, las terapeutas respiratorias, digamos que se doblaron en su trabajo diario y hacían turnos de 12 y 24 horas. Esa es una de las razones por las cuales también hubo una gran cantidad de contagios. Doctor Bayona, pero en este momento podríamos decir que hay profesionales que son aptos, que tienen toda la preparación para estar en UCIs y que no están porque no hay con qué pagarles, es decir, y que ellos no vuelven porque sencillamente saben que no les van a pagar. No solamente por eso. Realmente es que no hay suficiente cantidad de profesionales dispuestos, es decir, Colombia en general subió de 5.000 a 10.000 unidades de cuidado intensivo y eso requeriría el doble de profesionales. Lo que se hizo en el primer pico fue a través de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica llamar a personas que tendrían la capacidad de atender eso bajo la dirección de algunos intensivistas, pero el agotamiento
el cansancio de estos especialistas es evidente, no se puede estar trabajando 24 horas al día durante todo el tiempo. Y ha quedado en manos de personas que son especialistas, pero que no tienen la formación de cuidados intensivos que se requiere. Es decir, para ser un médico intensivista, aparte de ser especialista, se requieren 2 años más de preparación. Y esto ha generado que en este momento haya dificultades para la consecución de estos especialistas y de otros especialistas que son anexos, no solamente el de cuidados intensivos, sino cirujanos, cardiólogos, nefrólogos, para el buen funcionamiento de las unidades de cuidado intensivo. Doctor, precisamente de eso que usted acaba de hablar, es verdad, uno mira las cifras y Colombia en pocos meses duplicó su capacidad instalada, pero por ejemplo la alcaldía de Bogotá, y eso que le compete a usted por ser el Colegio Médico de Bogotá, pues se anunciaron 4.000 UCIs. Entonces yo le quería preguntar, ¿por qué en los últimos meses la capacidad instalada se estancó? ¿Se hizo todo lo que se podía hacer, digamos, o de quién hubo la culpa si no se aumentó tanto, o si Colombia sencillamente llegó hasta un techo definitivo de unidades de cuidados intensivos? Es que para que funcione una unidad de cuidado intensivo se requieren muchos elementos, y definitivamente el más difícil y el más finito es precisamente el personal, los trabajadores de la salud. Entonces, esto, digamos que no se trataba solamente de tener respiradores y camas y además de eso monitores para generar unidades de cuidado intensivo. De hecho, en muchas instituciones, vuelvo y lo digo, hay, digamos que el espacio físico y ventiladores para realizarla, pero no están funcionando precisamente porque no hay quien cuide los pacientes, pero además porque no hay suficientes medicamentos. Pero por entonces, doctor Bayona, permítame, yo lo interrumpo. Aquí lo que usted dice es, tenemos en Colombia y en Bogotá una escasez de médicos, tenemos escasez de profesionales de la salud. Y entonces, ¿qué pasó con todos esos médicos que hablan y decían, estamos desempleados, nadie nos emplea? ¿Son médicos que no son capaces de operar en una unidad de cuidado intensivo? Es decir, acá no solo es que no haya unidades de cuidados intensivos porque la capacidad existe, lo que no hay es talento, no hay médicos, ¿es lo que usted nos está diciendo? En este momento, después de toda la pandemia, hay un déficit de médicos y la cantidad de médicos especialistas en cuidado intensivo no alcanzan para poder solventar todas las 4.000 camas en Bogotá. ¿Y esa escasez de personal médico se debe a qué? Porque usted me dice después de la pandemia, pero hemos tenido siempre una escasez de personal médico en Colombia y en Bogotá particularmente, ¿o por qué estamos enfrentando una escasez de personal médico? No, lo que pasa es que la situación de pandemia generó grandes dificultades y un aumento repentino de la cantidad de unidades de cuidado intensivo. Entonces, Colombia tenía 5.000 unidades, 5.000 camas de cuidado intensivo. Para esas 5.000 camas de unidades de cuidado intensivo habían especialistas suficientes. Se duplicó y para poder hacer un especialista en cuidado intensivo se necesitan 2 años, más 4 años de otra especialización. O sea, se necesitan 6 años. En un año no podemos hacer que se formen de pronto otros 5.000 personas para poder atender. Eso querría decir que ninguna persona que sea especialista en cuidados intensivos en Colombia, ninguna persona con médica con esta especialidad está desempleada hoy en Colombia. No hay desempleados, al contrario, están sobresaturados. Lo que sí hay es que hay otros especialistas que podrían ayudar a atender en estas unidades de cuidados intensivos, pero para esto se requiere la participación de un especialista coordinador, y en ese sentido la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico sí había hecho varios anuncios, pero además de haber hecho estos anuncios había generado unas directrices para poder digamos, ayudar a estos especialistas a manejar las unidades de cuidado intensivo. En muchos sitios incluso quedó en manos de residentes y de especialistas sin entrenamiento para cuidado intensivo, estas camas de cuidado intensivo durante el primer pico. Y en este momento estamos en una situación similar, con el agravante de que se ha disminuido, hay muchísima gente que está enferma, hay mucha gente incapacitada y otros han fallecido. Claro.
Señor Bayona, le pregunto desde Panamá, en donde esta situación sin duda alguna se dio hace algunas cuestión de semanas, y lo que hizo el gobierno panameño fue llamar a médicos cubanos, médicos mexicanos, médicos venezolanos a que trabajaran dentro del sistema de salud panameño. ¿Usted estaría a favor de eso, de que el gobierno colombiano convoque a médicos de Cuba, de Venezuela, de México a que vengan al país a trabajar? En este punto sí hay varios elementos fundamentales. Mientras exista o ellos vengan en las condiciones laborales en las que nosotros estamos, pues no tenemos ningún problema porque necesitamos ayuda en el momento en que lo necesitemos. En este momento no, pero en el momento, igual que en Panamá, recibieron gente de Cuba, Pero de doctor México. Bayona, ¿por qué no? Si usted nos acaba de decir que hay un faltante de médicos para atender la capacidad de unidades de cuidados intensivos, si logramos tener las unidades de cuidados intensivos con el personal médico necesario, pues ahí no tendríamos que tener estos confinamientos, ¿o me equivoco? ¿Por qué no se necesita ese personal médico? No, sí, es decir, nosotros necesitamos personal médico especializado en cuidados intensivos para que nos ayude a atender las unidades de cuidado intensivo. Y vuelvo y te digo, nosotros desde la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, de la cual no represento, sí había generado espacios para que se organizaran los médicos especialistas, anestesiólogos, internistas, cirujanos que tuvieran la capacidad de atender estas unidades de cuidado intensivo. Si vienen especialistas en cuidado intensivo, que lo dudo mucho, son bienvenidos, evidentemente, pero si van a ser especialistas que nosotros tenemos, pues obviamente nosotros preferimos usar los especialistas. No, ni más faltaba. Por eso me parece acertada la pregunta de Gonzalo, de mi compañero Gonzalo en Panamá, y es, usted nos dice, hay un faltante de personal médico para atender las unidades de cuidados intensivos. Si existe la posibilidad de tener a través de un acuerdo diplomático que se puedan traer médicos especialistas, obviamente en cuidados intensivos, no un ortopedista, en cuidados intensivos, los médicos en Colombia están de acuerdo en que se traigan, porque así vamos a alivianar las cargas y vamos a tener cómo atender las UCI. Sí, cumplen con los requerimientos que se necesitan para que, digamos, ejerzan en Colombia, no hay ningún problema. No tiene ningún problema. Obviamente, esos serían unos requerimientos extraordinarios. Doctor Bayona, digamos que la situación en este momento es compleja, es delicada, pero se puede manejar en Colombia, lo que estamos viviendo en este momento por cuenta de la pandemia. Pero digamos que el escenario, ¿qué tan probable se da un escenario en el que estén las UCI colapsadas, no haya médicos suficiente, personal médico para atender a las personas y tampoco se cuenten con los medicamentos? ¿Ese escenario que sería casi que catastrófico, es posible que se dé en Colombia? Pues ese es el que nosotros queremos evitar precisamente. Por eso nosotros solicitamos al gobierno nacional y al gobierno distrital que se declarara la alerta roja hospitalaria y que se generaran medidas de orden de salud pública para disminuir la velocidad de la tasa de contagio y evitar que esta situación pase. ¿Es probable que ocurra? Sí, es probable que ocurra. No queremos que ocurra y por eso es fundamental prevenir esa situación. Recuerde que a Bogotá en particular, por ejemplo, aparte de la situación en la que estamos y que estamos recibiendo el coletazo de diciembre, estamos también por recibir nuevamente a todos los viajeros, más de 600,000 personas en esta semana, que van a generar una gran presión sobre el sistema de salud. Doctor Bayona, pero una última pregunta. Usted nos habla de lo que significa la alerta roja hospitalaria. Por ejemplo, aquí en Antioquia estamos en alerta roja hospitalaria desde el 22 de diciembre. Aún así, hay lugares como Río Negro y La Ceja en el oriente antioqueño que están ya al 100% de la ocupación de UCI, de camas UCI, están ya completamente copadas. Medellín está en un momento bastante peligroso, también está en 85.71. Mi pregunta es, cuando se declara una alerta roja, ¿qué espera uno del gobierno? Es decir, si en Colombia llegan a declarar eso, ¿qué acciones o qué cambios podemos esperar nosotros que haya? La alerta roja hospitalaria lo que permite es generar recursos y todas las medidas para que el sistema hospitalario se solvente de manera adecuada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de personal de la salud, desde el punto de vista de suministros y digamos que eso es lo que pretendemos. Obviamente
inclusive pues la medida que ustedes se plantearon de médicos que se han traído de otro lado, cabría la posibilidad, está dentro de las posibilidades en la alerta roja. Es decir, nosotros tenemos que generar un espacio para poder atender una emergencia sanitaria, una catástrofe. Es lo que pretendemos que se evite con medidas previas, que se generen prevención. Nosotros, aparte de curar, tenemos que prevenir, y en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es que se prevenga, que se genere la alerta, que empecemos a prepararnos, pero además que se generen medidas de salud pública para que disminuya la velocidad de la tasa de contagio y no lleguemos a esa catástrofe. Pues doctor Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, a usted también mil gracias por tener este tiempo con nosotros para hablarnos de la posición de los médicos y la alerta que están lanzando sobre la situación que está viviendo la capital por cuenta de la pandemia. Feliz tarde para usted. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos los oyentes. Pero esto también tiene otra mirada, porque acá estamos escuchando a los médicos. Oímos al doctor Rosas de ASEM y oímos al doctor Bayona del Colegio Médico de Bogotá, que obviamente desde el sector de la salud dicen, ojo, acá hay que hacer algo porque si no nos vamos a desbordar. Pero por el otro lado está el sector del comercio, los comerciantes que dicen, se nos viene otra cuarentena, otro confinamiento y lo que habíamos logrado recuperar, pues lo vamos a perder nuevamente. Por eso nos acompaña el doctor Jaime Alberto Cabal, el director de FENALCO. Doctor Cabal, bienvenido. Muy buenas tardes, Camila, un saludo para todos ustedes en Blue Radio y los oyentes. Bueno, escuchó ya usted a los médicos, que son los que tienen que atender esta pandemia directamente ahí en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, pero ahora miremos la otra cara de la moneda, el sector del comercio. ¿Ustedes cómo recibieron este anuncio que hizo la alcaldía de Bogotá y que además puede venir como efecto dominó para otras ciudades y otros departamentos? Sí, efectivamente, Camila, primero reconocer nuestra preocupación también por la situación de salud. Obviamente, el creciente número de contagios y la saturación de las UCI en los hospitales, pues obviamente preocupa y alarma, eso no lo desconocemos. Nuestro punto de vista está mucho más enfocado a que lamentablemente no se hicieron efectivamente las medidas preventivas para evitar esta segunda ola. No se estipularon como era el cuidado en la calle, la disciplina social y obviamente las sanciones por parte de quienes infringían las normas de bioseguridad y distanciamiento social. Yo creo que estamos viendo las consecuencias de una permisividad y que nuevamente esa permisividad la va a pagar en la actividad productiva y el empleo. Los confinamientos, volver a los confinamientos, volver a los toques de queda, es retroceder ya casi un año de haber empezado la pandemia. Nosotros nos preguntamos dónde están las medidas preventivas que se tuvo tiempo de investigar con base en otras ciudades y en otros países del mundo donde sí pudieron aplicar la tecnología. Pero doctor Cabal, usted dice... cercos, y no tener que volver a empezar. Vamos a empezar el año 2021, lo estamos empezando nuevamente como lo empezamos en el 2020. Así es, pero entonces, ¿qué fue lo que no se hizo que ustedes piensan que se debió haber hecho? Porque igual, pues aquí todos estamos enfrentando una pandemia que no conocíamos. La tolerancia en las calles, la falta de aplicar la autoridad para quienes violaban las medidas de confinamiento y bioseguridad, para quienes violaron las medidas de distanciamiento social, las ventas callejeras, las aglomeraciones en las calles, nunca hubo autoridad, nunca se ejerció la autoridad para evitarlo, siempre hubo permisividad y obviamente la manera más fácil de llegar a prevenir esta situación es nuevamente haciendo cierres de localidades, toques de queda y afectando a la economía formal que sí cumple con los protocolos y obviamente a la ciudadanía que también los cumple. O sea, pero que señor Cabal, problema... ahí yo lo quiero, lo que pasa es que yo lo quiero interrumpir ahí porque usted achaca el problema a los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno local, pero las previsiones se han tomado, el gobierno ha repetido durante 10 u 11 meses lo mismo, o sea, tapaboca, distanciamiento y lavado de manos. Aquí también hay una cuota de responsabilidad de la ciudadanía y yo no lo estoy escuchando diciendo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, todo se lo achaca el gobierno. No, a ver, yo soy muy claro en decir lo que yo en ningún momento le he achacado la responsabilidad al gobierno nacional. Le estoy diciendo que las autoridades locales que debieron hacer cumplir
las medidas de protocolos de bioseguridad en la calle, no lo hicieron, ni tampoco hicieron la pedagogía necesaria y las sanciones no han sido ejemplares. Yo le pregunto a usted, ¿quién cree que va a pagar los comparendos que se han colocado por haber infringido las medidas de bioseguridad? ¿Usted cree que alguien va a pagar esos comparendos? Debe haber seguramente ejemplares y obviamente la ciudadanía no ha caído en cuenta, la mayor parte de la ciudadanía no ha caído en cuenta de la gravedad de la situación. Pero señor Cabal, ahí entonces yo me remito con otra pregunta. Pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del ciudadano? Porque usted lo que está diciendo es, no se exigió o no se puso determinación en cuanto a la autoridad se refiere. Pero entonces el ciudadano tampoco hizo caso. Y el ciudadano tampoco era consciente ni era consciente de lo que estaba ocurriendo. Comparto con usted, gran parte de la ciudadanía no hizo caso, otra parte sí hizo caso. Aquí no podemos tampoco creer que todos somos irresponsables. Una gran parte de la ciudadanía que fue la que hizo fiestas en las calles, aglomeraciones, las ventas informales, y la falta de autoridad para controlar es lo que nos está pasando en este momento. Porque definitivamente está comprobado que es que volver a encerrar a la gente no tiene ningún sentido, porque entonces se crea el otro problema, el problema de la muerte de las empresas, de los empleos, de la destrucción, de la caída de todo el aparato productivo del país. Entonces, creemos que hay que hacer aplicar la autoridad. La autoridad no es solamente en el escritorio de los alcaldes donde se decretan los toques de queda y los cierres de localidades. La autoridad es en la calle, ejerciéndola con la policía y controlando los desórdenes públicos que se han presentado en esta época del año. Doctor Cabal, escuchando al secretario de gobierno que hoy está ejerciendo como alcalde encargado, lo que dijo es, mire, nosotros sabíamos que esto iba a pasar en enero, pero sabemos que la reactivación económica es mucho más importante en diciembre. Noviembre y diciembre son los mejores meses del año para el comercio, para su sector. Y por eso, entonces, yo le pregunto a usted, doctor Cabal, si no era mejor dejar abierto diciembre y noviembre, que me parece que esa era como la teoría de la alcaldía, para tener estos confinamientos en enero, que finalmente siempre es el peor mes del año. Enero siempre reporta menores ventas, un mayor desempleo, etcétera, etcétera. ¿O ustedes creen que debimos haber sido más restrictivos desde diciembre y afectar todo el comercio incluso desde ese mes, que es el más importante? Es que el tema, Camila, no está en las restricciones, el tema está en hacer respetar los protocolos. El comercio puede funcionar perfectamente organizado, el comercio formal, como se evidenció en noviembre y diciembre, haciendo respetar los protocolos de bioseguridad, las capacidades de aforo, igualmente los tapabocas, el distanciamiento social. El problema es que eso no se respetó en la calle. Ese es el problema. Hubo total permisividad con las ventas ambulantes, que obviamente también necesitan trabajar, pero no hubo aplicación del cuidado de las personas, no hubo autoridad. Yo no encontré, por ejemplo, un solo policía en los sitios donde he estado durante esta pandemia de final de año, tratando de colocar orden en la calle. Es decir, eso es el problema. La falta de autoridad también. Doctor Cabal, usted habla de presión de la autoridad sobre los ciudadanos para que se comporten bien, pero ¿usted no cree que también hay que hacer presión de los comerciantes sobre el gobierno para que los proteja un poco? Yo estoy en un país donde está todo, absolutamente todo cerrado, está en confinamiento. Yo estoy en Escocia, está todo cerrado. En este momento solamente hay supermercados y farmacias abiertas. El resto todo está cerrado porque en este momento la prioridad es proteger la vida, precisamente por eso, porque enero es un mes muy muerto, muy bajo. Entonces dice, aprovechemos este mes para encerrar y tratar de descongestionar las UCIs. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que siente la presión, que tuvo la presión de cuidar a su gente. ¿No cree que entonces la presión es más bien por otro lado, que los comerciantes presionen al gobierno colombiano para que los proteja por lo menos en un mes, que hagan o en un tiempo perentorio que se haga un confinamiento? Es decir, nosotros la verdad creemos que todos los confinamientos producen graves consecuencias sociales y económicas. Un país como Escocia, otros países de Europa que tienen el pulmón financiero para aguantar y subsidiar al aparato productivo no tiene tanto problema, pero es que aquí cualquier confinamiento, cualquier cierre genera problemas enormes en el empleo, que es otro problema social muy, muy complicado en Colombia y que hay que manejar. Sí. Doctor Cabal, por último quiero preguntarle a usted que tiene las cifras en la cabeza, ¿cuáles son las consecuencias económicas que tendría para el sector del comercio en Colombia un segundo confinamiento drástico
como se podría presentar en un futuro inmediato. En términos económicos, ¿cuáles son esas consecuencias que tendría ese tipo de medidas, señor Cabal? Pues simplemente revisemos las estadísticas del año que pasó, que fue terrible. También en ese sentido, entre abril y agosto se perdieron 2.100.000 empleados entre el comercio, los restaurantes, bares y alojamientos. Es decir, que esos 2.100.000 empleos que se perdieron ya se había recuperado en las últimas estadísticas del DANE en noviembre 900.000. Es decir, que producto de esa reapertura que se inició en septiembre, octubre, noviembre, el país recuperó pues como el 40% de los empleos perdidos. Pero si volvemos a nuevos cierres, a nuevos confinamientos, seguramente vamos a tener muy rápidamente nuevamente esos niveles de desempleo en el país. Y también recordemos que entre abril y agosto se cerraron 90.000 pequeños comercios, se cerraron 36.000 restaurantes y 27.000 bares. O sea que eso también significa pues un problema muy grande para la economía y para la reactivación del país. Vuelvo y digo y concluyo con esto, somos muy consecuentes con la situación de salud, pero es que el problema no está en que no se cuide, hay que cuidarla, el problema está en que las medidas que se están tomando no son las adecuadas. Y si no, preguntémonos por qué en Corea rápidamente acabaron con el virus, porque aplicaron la tecnología, aplicaron cercamientos a los casos y usaron mucho más herramientas para evitar los cierres y los confinamientos que destruyen la economía y el empleo. Doctor Cabal, usted pues como director de gremio pues tiene contacto con el gobierno nacional y ustedes pues hoy aprendimos que la palabra del 2021 es incertidumbre en términos económicos, así nos lo decía la profesora de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava. Pero entonces, ¿ustedes creen que es factible, como le decía mi compañero Oscar Montes, que se vengan confinamientos más duros, ya que estamos viendo esto en Bogotá, o ustedes creen que eso no va a pasar de la información que tienen de haber conversado con el gobierno nacional y los gobiernos locales? Pues la información realmente que nosotros percibimos que el gobierno nacional no tiene la intención de volver y de regresar a los confinamientos generales y totales porque ya conoce la gravedad del problema. Digamos que la economía colombiana no hemos visto la cifra de este año total, pero va a caer entre un 8 y un 10% seguramente, que la tasa de desempleo que llegó al 20% descendió al 13.3 ahora en noviembre, pero seguramente si hay nuevos cierres podría crecer alarmantemente. Eso quiere decir que el gobierno nacional vemos que no tiene la intención. La preocupación es las distintas acciones que toman los mandatarios locales y que obviamente conlleva a todo lo que estamos viendo otra vez, toques de queda, picos y cédulas, cierres de localidades, y eso puede generar también confinamientos generales y lo vemos con mucha preocupación. Pues es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que sin duda pues es la otra cara de la moneda frente a lo que a la alerta que están lanzando los médicos por la alerta roja que se pide en Bogotá. Doctor Cabal, mil gracias por estar usted hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Bueno, a ustedes, Camila, un abrazo y feliz día. Feliz día, son las 12 del día, 58 minutos, y así estamos. Se están decretando nuevos confinamientos, 3 localidades, pero obviamente, Oscar, como en todo, hay 2 caras de la moneda. Están los comerciantes que dicen una cosa, pero los médicos que están ahí en el frente de batalla diciendo, ojo, que aquí tenemos que hacer algo porque si no esto va a colapsar. Camila, y uno quisiera empezar el año siendo un poco más optimista con respecto a cómo fue ese 2020, que es terrible. Pero por escuchando nosotros a los médicos y al doctor Cabal, uno realmente dice, caramba, lo que se ve venir va a ser muy complicado, Camila. Va a ser complicado, y Ana Cristina, por eso decíamos la incertidumbre absoluta en todo sentido.
Sí, Camila, pero ahí es importante mirar las propuestas de uno y otro lado y llegar a un punto de entendimiento, porque es que no se trata de comparar Colombia con países del primer mundo, pero sí un gobierno tiene que cuidar a su gente y si eso implica cerrar el comercio, pues hay que atender a los comerciantes también y no dejarlos solos, pero no pues por salvar el comercio vamos a tirar a todo el mundo a morirse en la calle, hay que tomar medidas en este momento porque viendo a Colombia el panorama es muy preocupante, Antioquia está en un panorama supremamente preocupante. Y la vacuna todavía se demora porque teníamos la esperanza de la vacuna y sí es cierto que la vacuna ya viene, pero todavía Colombia no ha aplicado su primera dosis y eso no va a ser tan rápido como lo pensábamos. Son las 12 del día, 59 minutos. A ustedes gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en este primer día laboral del año de este 2021. Mañana nos encontramos nuevamente a las 10:30 de la mañana.